Mi abuelo fue maestro durante muchísimos años, y como muchos maestros de antes, no siempre le tocó trabajar en lugares cómodos, ni cerca de la ciudad, ni en escuelas grandes con bardas, internet, oficinas o salones bien equipados. Hubo una época en la que le tocó dar clases en un pueblo pequeño, uno de esos lugares donde, si no eres de ahí, sientes que todo mundo sabe que llegaste. Un pueblo alejado, con pocas casas, caminos tranquilos y ese silencio raro que solo existe en los lugares donde no hay tráfico, no hay ruido de ciudad y, en aquel tiempo, ni siquiera había señal. Todavía no existía internet como ahora, no había celulares para grabar todo, no había forma de tomar una foto y verla al instante. Si algo pasaba, pasaba, y si nadie lo veía en ese momento, se quedaba únicamente en la memoria de quienes estuvieron ahí. La escuela donde trabajaba mi abuelo estaba un poco apartada. Para llegar, había que cruzar prácticamente todo el pueblo. Después, como a unos 50 metros antes de llegar, había un pequeño bordo, una subidita de tierra que conectaba con la escuela. No era una escuela grande, era de esas escuelas rurales de antes, 3 salones más o menos, un cuartito que funcionaba como dirección, patio de tierra, paredes sencillas y alrededor mucho espacio abierto. De día quizás se veía normal, pero cuando uno imagina ese lugar en silencio, sin niños, sin maestros, sin ruido, la cosa cambia. Mi abuelo siempre contó esta historia de una forma muy tranquila. No era de esas personas que exageran para asustarte. Tampoco era alguien que se la pasara contando cosas paranormales. Por eso, precisamente, esta historia siempre me llamó la atención. Porque él no la contaba como quien quiere convencerte de algo. La contaba como quien recuerda un detalle que, aunque pasen los años, sigue sin encontrarle explicación. Un día, a mi abuelo y a otros maestros los citaron para tomarles una fotografía. No era nada extraño. En esos tiempos era común que cuando había algún trámite, algún registro o simplemente querían dejar evidencia de los maestros que estaban trabajando en cierta zona, mandaran tomar fotos. Así que aquel día se reunieron. Eran pocos. Según lo que recuerdo de la historia, eran como 4 personas. Mi abuelo y otros maestros. No había ningún evento especial. No era fiesta. No era una ceremonia. No había niños formados, ni padres de familia, ni música, ni nada por el estilo. Solo ellos, parados al pie de aquel bordo, justo antes de subir hacia la escuela. El fotógrafo les pidió que se acomodaran. Tal vez alguno se enderezó la camisa, tal vez otro bromeó diciendo que iba a salir mal en la foto. Cosas normales, de esas que nadie recuerda con exactitud porque, en ese momento, no parecían importantes. La cámara era de las antiguas, de rollo, de esas en las que no podías revisar la imagen en una pantalla. Tomaban la foto, guardaban el rollo, y después el fotógrafo se iba a revelarla. Así que eso hicieron. Se acomodaron, miraron hacia la cámara. El fotógrafo tomó la foto y listo. Cada quien siguió con su día. Nadie gritó, nadie vio nada raro, nadie escuchó pasos detrás, nadie dijo que había una mujer cerca. Para ellos, ese momento fue completamente normal. Una foto más, un recuerdo más. Nada que mereciera quedarse en la cabeza de nadie. El problema vino después. Días más tarde, cuando el fotógrafo regresó con la fotografía revelada, se las mostró a los maestros. Era una foto vieja, de esas que con los años pierden nitidez, con colores apagados, sombras raras y detalles que no se distinguen del todo bien. Al principio, todos se vieron a ellos mismos. Como cualquiera haría, uno revisa si salió con los ojos cerrados, si salió movido, si se ve bien, si salió serio, si salió chueco. Pero entonces alguien notó algo. Al fondo de la imagen, detrás de ellos, había una figura. Una mujer, vestida completamente de blanco. Estaba parada en la parte de atrás como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Pero nadie la había visto. Y eso fue lo primero que les pareció raro. Porque no estaban en una plaza llena de gente. No era una calle transitada. No había grupos de personas pasando detrás. Era una zona pequeña, tranquila, abierta. Si alguien se hubiera acercado, ellos lo habrían notado. Pero ninguno recordaba haber visto a esa mujer. La figura aparecía al fondo, vestida de blanco, con algo cubriéndole la cara, como un velo. No se le distinguía bien el rostro, y lo más extraño era que, por la calidad de la fotografía o por la forma en que salió,
No se le veían claramente las piernas. Parecía estar ahí, pero al mismo tiempo no del todo, como si la foto hubiera capturado algo que los ojos no alcanzaron a ver. Alguien preguntó, ¿y esa señora quién es? Y ahí empezó el silencio, porque uno por uno comenzaron a mirarse entre ellos. Nadie sabía, nadie la conocía, nadie la había visto ese día. Y en un pueblo pequeño, eso era todavía más raro, porque en esos lugares, aunque no conozcas a todos por nombre, sí sabes quién vive ahí. Sabes quién camina por ciertos caminos, sabes quién pasa por la escuela, sabes quién va y viene. Pero esa mujer no le sonaba a nadie. La foto empezó a pasar de mano en mano. Cada maestro la veía un poco más cerca, tratando de encontrar una explicación. Tal vez era una mancha, tal vez era alguien movido, tal vez era una persona que pasó justo al momento de tomar la foto, tal vez era una sombra, pero mientras más la miraban, menos sentido tenía, porque la figura parecía demasiado humana para ser una mancha, pero demasiado extraña para ser una persona normal. Mi abuelo decía que después de ver esa foto, el ambiente cambió. Ya no era simplemente una foto curiosa, ya no era una broma, ya no era algo que pudieran ignorar tan fácil, porque todos estaban seguros de algo. Cuando se tomó esa fotografía, esa mujer no estaba ahí. Y eso fue lo que más los inquietó. No que apareciera vestida de blanco, no que tuviera la cara cubierta, no que no se le vieran las piernas. Lo que realmente les sacó de onda fue que ninguno de ellos la recordaba. Nadie la vio llegar, nadie la vio pararse detrás, nadie la vio irse, simplemente apareció en la fotografía. Y eso, en aquel tiempo, era mucho más difícil de explicar que ahora. Hoy cualquiera podría decir, es edición, es Photoshop, es inteligencia artificial, es un filtro, es montaje. Pero en ese entonces no era así. Era una cámara de rollo, una foto revelada, y un grupo de maestros que solo querían tomarse una imagen normal frente al camino de su escuela. Después de eso, según contaba mi abuelo, varios de ellos no querían regresar. No porque hubiera pasado algo más, no porque la mujer los persiguiera, no porque alguien la volviera a ver, sino porque la simple idea de subir otra vez por aquel bordo y mirar hacia la escuela, sabiendo que algo apareció detrás de ellos, era suficiente para incomodarlos. Imagínate estar ahí, llegar al día siguiente, ver el mismo camino, el mismo bordo, la misma escuela de 3 salones, el mismo silencio, pero ahora con una imagen en la cabeza, una mujer de blanco al fondo, una mujer que nadie vio, una mujer que solo apareció cuando revelaron la foto. Hay cosas que quizá no te asustan en el momento, pero después se quedan contigo, y cada vez que vuelves al lugar, ya no lo ves igual. Eso fue lo que les pasó. Algunos maestros empezaron a decir que no querían volver solos. Otros preferían esperar a que llegaran los demás, y aunque al final tuvieron que regresar porque era su trabajo, porque eran maestros y porque no podían abandonar la escuela solo por una fotografía, la sensación ya no fue la misma. Volvieron, subieron el bordo, dieron clases, entraron a los salones, usaron la dirección, continuaron con su rutina, pero algo había cambiado. Ya no era solo la escuela, era la escuela donde había aparecido aquella mujer, y lo más extraño es que, después de eso, según tengo entendido, no volvió a pasar nada. Nadie volvió a verla. No hubo gritos en la noche, no hubo apariciones en los salones, no hubo pasos en la dirección, no hubo una segunda fotografía. Nada, solo esa imagen. Como si lo que fuera que apareció ahí no hubiera querido asustarlos, ni hablarles, ni seguirlos. Solo quedar registrado, solo aparecer una vez, solo dejar una duda. Y a veces eso es peor, porque cuando una historia tiene demasiados detalles uno puede pensar que alguien la adornó, pero cuando todo se resume a una sola cosa inexplicable, cuesta más soltarla. Una fotografía, una figura, una mujer vestida de blanco, un rostro cubierto y un grupo de personas que juraban no haberla visto ahí. Años después, esa historia llegó a mí. Y no fue como otras historias que uno escucha y ya, porque yo vi la foto, no la vi en internet, no la vi en una publicación, no me la contaron como una leyenda de esas que cambian cada vez que alguien la repite. La vi con mis propios ojos. Era una foto vieja,
de baja resolución, de esas donde tienes que acercarte para distinguir los detalles. Pero ahí estaba, al fondo, esa figura blanca. Y sí, se veía como esas imágenes que uno relaciona con La Llorona. No digo que fuera eso, no digo que haya sido un fantasma, no digo que haya una explicación paranormal. Lo único que puedo decir es que la figura estaba en la foto y que, según mi abuelo, nadie la vio cuando se tomó. Eso es lo que siempre me dejó pensando, porque una historia se puede inventar, una persona puede exagerar, un recuerdo puede cambiar con los años, pero una fotografía se queda ahí, quieta, callada, sin explicar nada. Y quizá por eso esta historia nunca se sintió como un cuento de miedo. Se sintió como una pregunta. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué apareció al fondo? ¿Por qué nadie la vio? ¿Y por qué entre todos los lugares quedó justo ahí, detrás de los maestros, en el camino hacia aquella escuela? Hasta donde sé, la fotografía todavía existe. Probablemente sigue en aquel pueblo, lejos de donde vivo, guardada en alguna casa, quizá dentro de una caja, quizá entre papeles viejos, quizá alguien la ve de vez en cuando y ya ni le da importancia. Pero yo sí la recuerdo, y cada vez que pienso en ella, vuelvo a imaginar a mi abuelo parado ahí, junto a los demás maestros, esperando una simple foto, sin saber que, detrás de ellos, algo también había quedado mirando.